oración por sabiduría. Muchas veces oramos por muchas cosas, todos los días oramos. Como creyentes oramos por salud, como creyentes oramos por la situación que está viviendo nuestro país, que está viviendo nuestro mundo. Como creyentes oramos por nuestras familias, por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres. Pero en esta oración vamos a meditar, en esta ocasión, en este día, en esta prédica, vamos a meditar acerca de orar y que todas nuestras oraciones vayan dirigidas a orar por sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario orar por sabiduría? Vivimos en un mundo hostil, en un mundo que va de mal en peor, en un mundo que vive con los pies arriba, la cabeza abajo, en un mundo donde las instituciones no son confiables, ya lo hemos vivido en esta semana, la corrupción, los malos entendidos, en un mundo en el que hay crisis económica. Esto de la pandemia, hermano, ha afectado a millones de personas. Quizás en Puerto Rico no hemos vivido lo que es la miseria. Recuerden que en Puerto Rico podemos tener pobreza, hay gente pobre en Puerto Rico, pero que yo entienda no hemos llegado a la miseria. ¿Qué es la miseria? Que van a ser las 12 y no hay nada que comer. ¿Qué es la miseria? Que vamos al supermercado y no hay comida, no hay compra. ¿Qué es la miseria? Que no tenemos dinero para comprar. Y hay muchos países que por medio de esta pandemia están en la miseria, no tienen alimento, no tienen para llevar el pan a su casa porque se han visto restringidos por los gobiernos y no han podido trabajar. Y la misma Biblia dice que el que no trabaja, que no come. Es lógica bíblica. Es un mundo, hermanos, que aborrece a Dios. Yo ayer estaba en Walmart y hemos ido, yo sé que muchos de ustedes han ido a diferentes comercios. Temperatura no existe en esos comercios. Verificar tu temperatura, eso no existe. Lo que es el hand sanitizer y todo eso ya no existe. Eso no hay una persona pendiente de eso. Hay unas flechitas que dicen las góndolas, pero hermano, nadie sigue esa flecha. Todo el mundo se encuentra, todo el mundo coge un producto, lo deja en el mismo lugar. Pero a esas cadenas y a esos lugares, no, eso no se toca. Vamos a tocar a la iglesia que está siguiendo el distanciamiento social. Vamos a tocar a la iglesia que está verificando la temperatura. Vamos a tocar a la iglesia porque siempre la iglesia tiene los hand sanitizers. Vamos a tocar a la iglesia que invierte en purificadores de aire. Vamos a tocar a la iglesia que está fumigando cada vez, como nuestro hermano que trabaja aquí en la iglesia y nos ayuda en la limpieza, que eso fumiga cada vez. Yo le digo, está bien, con una vez no, yo voy a seguir fumigando la silla. Vamos a tocar a esa iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es necesaria. ¿Por qué? Porque la iglesia nos habla a nosotros de que somos pecadores. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo hostil a la iglesia, en el cual el futuro que nosotros tenemos no es un futuro alentador. El futuro y el legado que le dejamos a mi hija, a nuestros hijos, a nuestros nietos, no es un futuro alentador. Es un futuro en el cual las personas le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Aleluya. Es un futuro en el que no se ama la vida de los ancianos. ¿Por qué? Porque los ancianos no valen nada. Si estás postrado en una cama, mejor que te mueras con la eutanasia. Vamos a Suecia a darte una inyección porque tú no vales nada. O vamos a tocar a las criaturas del vientre de la madre porque no valen nada. Eso es un feto ahí que eso no tiene sentido. Ese es el legado que nosotros le dejamos a nuestros hijos. Ese es el legado que tenemos en este mundo hostil, en este mundo difícil para vivir. En este mundo donde no podemos ni ver televisión. La semana pasada estaba viendo un programa, y voy a decir con nombre y apellido, Chicago Fire. Yo no sé si alguien aquí ha visto Chicago Fire en un momento dado de su vida. Un programa que tiene que ver con bomberos. ¿Qué tiene que ver con qué? Con bomberos. Y de repente estábamos viendo y vimos dos mujeres no dándose un besito. ¿Lo digo o no lo digo? Dándose un grajeo. Y entonces eso nos va deshumanizando y nos va normalizando las cosas y nos va poniendo a un nivel de este mundo. Hermano, ¿usted sabía que se está luchando por la pedofilia? Sí, porque son niños pequeños y necesitan a alguien que les enseñe de sexo. Esa es la excusa.
para que ellos aprendan y experimenten todas estas cosas. Sí, porque ese adulto de 50 años, es que él nació así. Él nació con ese gusto de los nenes pequeños. ¿Y quién le puede decir a una persona que nace de esa forma que eso está mal? Ese es el mundo en que nosotros nos ha tocado vivir. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos sabiduría. Hoy más que nunca necesitamos la sabiduría no terrenal, animal y diabólica. Necesitamos la sabiduría celestial. La sabiduría que solamente se encuentra en Dios. La sabiduría que solamente se encuentra en Cristo. La sabiduría que solamente se encuentra en el libro que los Black Lives Matter quemaron a cientos y a toneladas. Porque ¿qué tiene que ver que las vidas de los negros valen con quemar libros, con quemar Biblia? ¿Qué tiene que ver eso una cosa con la otra? Ese es el mundo que vivimos. El mundo que no quiere saber de la sabiduría eterna. El apóstol Santiago, y te invito a que me acompañes en la palabra, el libro de Santiago, capítulo 1, verso del 1 al 8, nos habla y nos explica y nos da unos pasos para alcanzar la sabiduría. Si quieres ponerte en pie, puedes ponerte en pie. Vamos a hacer lectura a la palabra. Santiago, capítulo 1, verso del 1 al 8. Necesitamos sabiduría, hermano. Santiago capítulo 1, verso del 1 al 8, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salve. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y vamos a dar un énfasis del 5 al 8, que es básicamente el mensaje de hoy. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero hay un pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Y no piense que el que haga cosa que quien haga tal cosa recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Padre, gracias por tu palabra. Ya hemos orado por el sermón. Te doy gracias, Padre, que cale hondo en los corazones de todos. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. Vivimos en un mundo hostil, vivimos en un mundo difícil de vivir. Necesitamos sabiduría. ¿Y qué vamos a hacer para alcanzar esa sabiduría? No es matricularte en una universidad. No es ponerte a leer libros para tú ser más sabio. El apóstol Santiago nos dice 4 cosas por las cuales necesitamos sabiduría, o 4 pasos para alcanzar la sabiduría. Y lo primero que nos dice es que esté falto de sabiduría. Y ese que esté falto de sabiduría tiene que hacer una cosa, que es pedírsela al Dios sabio. Y ese Dios sabio que da a todos sí, con abundancia y sin reproche, y ese Padre de las luces, y ese que no hay sombra de variación, ese Dios eterno, te la va a dar. Oye, pero escucha bien, pero cuando pidas a Dios sabiduría, tienes que pedir con fe. Y tiene que ser una fe que no dude nada. Porque si esa fe duda, Dios te dice que no vas a recibir absolutamente ni pizca de sabiduría de parte de Dios.
Entonces lo primero que tenemos que entender es el que esté falto de sabiduría. Para comprender lo que es la sabiduría o la definición de sabiduría, porque hermanos, la sabiduría de Dios no es la sabiduría de los hombres. Dice Pablo en una de sus cartas a Corintios que Dios ha escogido lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Obviamente está hablando de los sabios de este mundo, los que piensan que saben, los que piensan que tienen el conocimiento y la sabiduría por el mango. Entonces está diciendo claramente que hay una sabiduría humana, que hay una sabiduría terrenal, hay una sabiduría diabólica, hay una sabiduría que proviene de lo alto. ¿Y cómo entonces yo alcanzo esa sabiduría? Pues primero tenemos que saber qué es la sabiduría. ¿Cómo definimos nosotros sabiduría? Y te voy a hablar de 3 autores bíblicos que definieron lo que es sabiduría para saber y hacer un autoexamen si nosotros tenemos falta de sabiduría. Y yo entiendo que la mejor y más clara y más preciosa definición de sabiduría nos las ofreció el apóstol Pablo. Cuando dice en 1 Corintios 1:24 que más para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, pero Cristo es sabiduría de Dios. Es decir, que la forma en que Dios salva a la humanidad es una forma que para la humanidad es locura. Por eso dice que el evangelio para los que no creen es locura. ¿Cómo es posible que en la muerte de un hombre muchos sean vivos y sean vivificados? No, el ser humano no comprende eso. Los judíos querían el poder, querían ver señales. Lucas capítulo 16 dice que los fariseos se acercaron a Jesús, muéstranos señales y nos basta. Pero ¿qué más señales? Cristo les mostró a los fariseos y no creyeron. Y los griegos eran sabiduría, los griegos eran todo eso de, usted conoce, Sócrates, Platón, Aristóteles, que son los 3 grandes griegos, ¿verdad? De toda esta filosofía griega. Entonces los judíos querían poder y los griegos querían sabiduría. Y Pablo dice, Cristo es el poder que los judíos querían, pero Cristo es la sabiduría que los griegos también deseaban. Entonces Cristo es nuestra sabiduría. Es decir, si tú tienes a Cristo contigo, tú tienes la sabiduría andando contigo. Si tú no tienes a Cristo contigo, tú no tienes la sabiduría contigo. Ahora quiero enseñarte algo y quiero decirte algo bien importante, que no es solamente aceptar a Jesucristo. Y no estoy hablando del tema de la salvación. Tú eres salvo porque has conocido a Cristo y no tiene que ver con lo que voy a decir ahora. Pero hermanos, si tú no buscas a Cristo íntimamente, y lo buscas profundamente, diariamente, en las Escrituras, vas a tener falta de sabiduría. Porque si Cristo es la sabiduría y tú no buscas a Cristo diariamente, tienes falta de sabiduría. El hombre más sabio del mundo, luego de Jesucristo, fue el rey Salomón. Y en un momento dado que el rey Salomón estuvo expresando y estuvo diciendo, y Dios se le muestra en un sueño a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. En ese momento Salomón le dice, dame sabiduría para poder guiar al pueblo. Y Dios, por medio del Espíritu Santo, le muestra a Salomón 2 definiciones de sabiduría. Una está en Proverbios capítulo 1, verso 7, cuando dice, el principio de la sabiduría, es decir, el motor de la sabiduría, lo que produce sabiduría es el temor a Jehová. Sin temor a Jehová no hay sabiduría. Si tú eres de los que tienen miedo al pastor, porque el pastor está del frente y no me atrevo a decir eso, o si tú eres de los que tienen miedo a la iglesia, porque estoy en la iglesia y no me atrevo a decir eso, pero afuera yo hago lo que yo quiera, no tienes el temor de Jehová. Cuando tú has comprendido que Dios anda contigo todo el tiempo, Cristo dijo cuando ascendió a los cielos, dice, he aquí que yo estaré con vosotros todos los domingos de 10 de la mañana a 11 de la tarde.
Cuando tú comprendes que Jehová Dios, por medio de Jesucristo, está contigo todos los días hasta el fin. Cuando tú te montas en el carro, tú sabes quién va contigo en el carro. Cuando tú vas al hospital, tú sabes quién está contigo en el hospital. Cuando tú vas a hacer alguna gestión, tú sabes quién está contigo en esa gestión. Cuando tú estás en el baño, tú estás en tu casa, que nadie te ve, que ni tu esposa te ve, ni tu esposo te ve, ni tus hijos te ven, ni tu padre te ven. Tú sabes que hay uno que te ve porque está contigo todos los días hasta el fin. Y como está contigo todos los días hasta el fin, siempre hay un temor de Jehová en tu corazón. Pero si no existe ese temor de Jehová en tu corazón, tienes falta de sabiduría. Y también Salomón dice en Proverbios 8:13 que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Cuando los cristianos vemos el mal, y no es que somos legalistas, ni somos santos, en el sentido de que ahora a mí, pero cuando hay mal, y vemos el mal, aborrecemos el mal. No nos gusta el mal. Nos apartamos del mal. Si en tu caso todavía tienes carnalidad en tu vida, y si en tu caso todavía te gustan las cosas mundanas, y si en tu caso no aborreces el mal, entonces tienes falta de sabiduría, porque el temor de Jehová, que es lo que hace que tengas la sabiduría, es aborrecer el mal. Ahora vamos a Santiago. Si cuando tú lees estas palabras del verso 2, que dice, hermanos, gócense cuando tengan diversas pruebas, y tú dices, eso es una locura, lo que Santiago está diciendo aquí, tú tienes falta de sabiduría. No has entendido lo que es la sabiduría. Y no has entendido que por medio de esas pruebas, Dios produce fe, y esa fe te produce a ti poder pedir con fe, valga la redundancia, y esa fe te produce a ti tener confianza en el Señor y tener una mejor relación con Dios. Y tú no has entendido que para alcanzar eso tienes que llevar algunas pruebas y muchas tribulaciones y muchas situaciones. Entonces tienes falta de sabiduría, entonces tienes que pedir a Dios. Acompáñame al capítulo 3, verso 13. Capítulo 3, verso 13. Santiago nos expresa y nos dice dos tipos de sabiduría. Recuerda que estamos haciendo un autoexamen si tú tienes falta de sabiduría o no. Si no buscas a Cristo íntimamente y profundamente diariamente, tienes falta de sabiduría porque es el que la produce. Si no tienes temor de Jehová y tú no aborreces el mal, tienes falta de sabiduría según Salomón. Vamos a ver el examen que hace Santiago en el capítulo 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena ¿qué? Sus obras en sabia ¿qué? Pero Santiago es el dueño de los peros. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, celos amargos y contención. No te jactes ni mientas contra la verdad, porque esos celos amargos y esa contención no es una sabiduría que desciende de lo alto, sino que esos celos amargos y esa contención es terrenal, es animal y es diabólica. Uy. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Vuelve el pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, porque el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces Santiago nos está diciendo que si tú eres contencioso, si tú tienes amargura en tu corazón y tienes celos,
esa sabiduría no le pertenece a Dios, entonces eres falto de sabiduría. Bajo ese criterio, bajo el criterio de Pablo, de que no buscamos a Cristo profundamente, intensamente, que es el fruto de la sabiduría, bajo el criterio de Salomón, que nos dice que la sabiduría es el temor de Jehová y aborrecer el mal, y algunos quizás aman todavía el mal, no lo aborrecen, y algunos no tienen temor de Dios. Y bajo el criterio de Santiago, que dice que la sabiduría es un carácter puro y apacible, ¿cuántos de nosotros habremos pasado el examen? ¿Tendremos sabiduría o no tendremos sabiduría? Yo puedo decir sin temor a equivocarme que a todos nos falta sabiduría. A mí me falta sabiduría. Entonces, si nos falta sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución que Santiago nos da? Pídala a Dios. La oración. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Ora. Hermano, orar es tan exquisito. Pero Santiago nos está diciendo, no es que no ores por tu familiar que está enfermo, no, pero ¿cómo tú vas a trabajar con tu familiar que está enfermo? Con sabiduría. No es que tú ores por la salvación de tus padres o de tus hijos. Sí, ora por eso, pero ¿cómo tú vas a trabajar con ellos? ¿Con qué? Con sabiduría. No es que tú ores porque Dios cambie este mundo, pero estamos en este mundo, y si estamos en este mundo, ¿cómo podemos lidiar con este mundo? ¿Con qué? Pues entonces pídala a Dios. Ora a Dios. Hay gente que dice que la oración no cambia nada. Quiero que te graben esto. La oración me cambia a mí. Amén. Cuando yo busco la presencia de Dios en oración, cuando yo expongo a Dios mi corazón, Dios transforma mi vida. ¿Y por qué Dios transforma mi vida? ¿Y por qué Santiago dice, tienes falta de sabiduría, pídale a Dios? Pues sencillo, porque Dios da abundantemente y sin reproche. No sé si tú has recibido con abundancia. Quizás un cumpleaños. Alguien te regala algo, otra persona te regala otra cosa, y cuando tú dices, tengo tanto que rebosa la copa, y sin reproche, es decir, sin mal humor, es decir, lo da con gusto. Entonces Dios te está diciendo, te falta sabiduría para tu caminar diario y para caminar en este mundo. Por favor, Dios te ruega, pídemela a mí, porque yo soy la sabiduría. Santo. Ora a mí, te dice el Señor, porque yo soy el que doy con abundancia y sin reproche. Y mira el verso 17, capítulo 1, verso 17. Dice, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y no de lo alto como un abstracto, no, sino del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ese Dios está dispuesto a darte la sabiduría, pero tienes que pedirla a Dios. Gloria al que vive. Ahora quizás alguien diga, ay, pero eso es tan fácil pedir a Dios. Es como los políticos que nunca hablan de Dios y de repente en una campaña dicen y que Dios los bendiga a todos. Es tan fácil hablar de Dios, es tan fácil mencionar a Dios, es tan fácil orar. Sí, pero Santiago nos dice algo muy importante, en el verso 6. Tienes falta de sabiduría y la vas a pedir a Dios, pero ojo, tienes que pedir con fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Santiago nos habla de 3 tipos de fe en su misma carta.
Nos habla de 3 tipos de fe o 3 maneras de tener esa fe, porque recordemos que estamos falta de sabiduría. La única manera de obtener sabiduría es pedírsela a Dios, pero tiene que haber un requisito. Tiene que ser con fe. Nos habla de una fe probada, de una fe que no tiene dudas y de una fe que muestra obras. Siempre cuando nosotros tenemos hijos, yo no sé si te pasa, pero los probamos. Yo no sé si tú le vas a comprar, si tú le dices a tu hijo, mira, te voy a dar esto para que me hagas un mandado y me compres esto en tal lugar, ¿verdad? En el supermercado. Y tú ves que tu hijo no es responsable. Y tú ves que tu hijo deja las cosas tiradas por donde quiera. Y tú tienes la capacidad de comprarle un carro nuevo a ese hijo, tú no le vas a comprar un carro nuevo a ese hijo. ¿Por qué? Porque si en lo poco no ha sido fiel, en lo mucho no le vas a dar. Entonces la fe que Santiago nos muestra es una fe que tiene que ser probada. Mira el verso 3. El verso 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque sabiendo que esa prueba de vuestra fe... Mira diversas versiones. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy dice, pues ya saben que cuando su fe esté puesta a prueba, la palabra de Dios para todos dice, ustedes ya saben que así se pone a prueba la fe. Traducción lenguaje actual dice, así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, como en la pandemia que ha sido puesta a prueba la confianza en Dios. La nueva traducción viviente, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, mire, yo estaba en un almuerzo de pastores hace 2 semanas atrás y todos nos desahogamos. Todos nos desahogamos allí porque la situación no es fácil y algunas iglesias tienen más dificultad que otras. Y yo les comentaba a mis hermanos pastores, les decía en esa reunión, si es con esta pandemia y los hermanos no tienen el interés de asistir a la iglesia, obviamente no estoy hablando de los que están aquí presentes, y tampoco voy a juzgar porque sé que hay algunos que tienen niños pequeños que quizás son un poquito imperativos y no pueden venir a la iglesia, pero cada cual sabe su corazón, ¿verdad? Si es con esta pandemia y las personas no desean, yo no sé qué va a pasar cuando en Puerto Rico haya una persecución clara y directa contra la iglesia. Estaré yo, mi esposa, mi nena y quizás 2 o 3 más hermanos que vengan. Porque la gente ama más su vida que las cosas de Dios. Santo, aleluya. ¿Por qué? Porque yo tengo que proteger ¿qué? Mi vida. Y la palabra de Dios dice que lo amemos a Él más que ¿qué? Que todas las cosas. Entonces, nuestra prueba, hermano, está siendo probada. Nuestra fe está siendo probada. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Nadie sabe. Esto puede durar 2 años, puede durar 3 años. ¿Cómo va? Pero hermano, ¿cómo vas a adquirir fe si tu fe no es probada? ¿Cómo vas a pasar 4º año si todavía estás en 3er grado? Tienes que pasar las situaciones de la vida, tienes que vivir situaciones donde esa fe se vaya fortaleciendo, donde esa fe vaya mejorando, donde esa fe vaya siendo fuerte para las cosas que vienen y fuerte para pedir sabiduría con fe. Es una fe perseverante, es una fe paciente, es una fe constante, es una fe madura, es una fe experimentada, es una fe que sabe por las cosas del pasado que Dios ha estado contigo. Oiga, cuando usted va a solicitar un préstamo, ¿qué pasa cuando usted va a solicitar un préstamo? ¿A usted le mira qué? El crédito. Y si ven que el crédito es bueno porque usted siempre ha sido buena paga y usted siempre ha estado ahí, no ha tenido ningún retraso y ha saldado sus cuentas en el pasado, el banco le dice, te doy lo que tú quieras, dime, ¿qué tú quieres? $100,000, tómalo, aquí está, con el interés más bajito.
Porque tú has sido probado y has pasado una prueba. Y como has pasado la prueba en lo poco y has sido responsable en lo poco, el banco te da lo mucho. Cuando nosotros hemos pasado pruebas en el Señor, hermano, podemos hablar con autoridad. Y cuando hemos pasado esas pruebas, podemos no decir que yo le creo a Dios o yo creo en Dios, sino podemos decir yo conozco a ese Dios. Yo conozco un Dios proveedor. ¿Sabes por qué conozco un Dios proveedor? Porque en momentos en que no he tenido nada, ese Dios me ha probado y me ha dado. Yo conozco un Dios protector. ¿Sabes por qué? Porque en momentos de peligro y en momentos en que mi fe fue probada en ese momento de peligro, Dios me guardó. Yo conozco un Dios que ama a mis hijos. ¿Por qué? Porque en momentos en que cae un poste sobre el auto de mi hija, no le pasó ni un rato. Ese Dios lo conocemos. Ese Dios está aquí. Nuestra fe ha sido probada, hemos pasado la prueba y ahora podemos decirle a Dios, necesito sabiduría, y como yo sé que tú eres el Dios que da sabiduría abundantemente, yo la pido con toda mi fe. Pero escucha bien, no dudando, ¿qué? Nada. Dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar. ¿Cuántos han estado en la playa que han visto una ola que viene y después se recoge otra vez para volverla a hacer la ola y después se recoge de nuevo para volverla a hacer la ola? La ola es y no es. Existe por poco tiempo. Las olas se forman, ¿verdad?, en la costa y se desvanecen. Y luego, hermano, así queremos ser en nuestra vida con nuestra duda. Dudoso, no dudes, ten fe. Y ahí Santiago se detiene porque dice, mira el verso 6, porque él como que expande las ramas de la duda. Dice, pero pida con fe, por no dudando absolutamente nada. Y te dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Cuando tú veas a una persona dudoso, dile, tú eres una ola del mar. Tú eres una onda del mar. Porque dudas. Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sabes cómo son los que dudan? Mira cómo son los que dudan. Estamos en la iglesia y se dice en la iglesia, oiga, Dios está con nosotros. Sí, Dios está con nosotros, qué bueno. Y de repente te vas para allá a la esquina y alguien te dice, oye, esto está bien malo. Y esto está bien malo. Es arrastrado por la ola que venga. Si viene una ola de política, se arrastra con la ola de política. Si viene una ola de escasez, se arrastra con la ola de escasez. No está firme en el Señor, el Dios nuestro. Si viene una ola de situaciones con los hijos, se arrastra con todo eso. No, tú tienes que estar firme, hermano, en la roca de salvación en Cristo Jesús nuestro Señor. Dice, no tiene constancia. El que duda siempre no llega a ningún lugar. Siempre tiene duda de todo. No tiene un norte específico en su vida. No ha conocido a Dios. No ha conocido la firmeza de Dios. Yo le comentaba a un hermano esta mañana que en Puerto Rico dos cosas no han pasado. Ya hemos vivido muchas cosas, pero dos cosas en mi opinión no han pasado. Una guerra, aquí. No que vayamos los puertorriqueños a una guerra, sino una guerra aquí, no hemos vivido una guerra. Y dos, no hemos vivido la miseria, que ahorita les comentaba. ¿Qué tiene que pasar en Puerto Rico para que la gente busque a Dios? ¿Terremotos? Sí, el checkmark está ahí. ¿Chikungunya? Sí, también. El Zika también. Yo estoy estudiando en el seminario y ahí vemos varios ministros de varios países y un brasileño me dice, porque yo le comenté que aquí habíamos el chikungunya y el Zika, y él decía, sí, yo no sabía que eso también estaba allá porque en mi país también está. Sí, aquí en Puerto Rico lo tenemos, sí, también. El dengue lo tenemos también. Sequías también tenemos. Huracanes, categoría 5 lo tenemos. Guerra, todavía no. Digo, sí la vivimos en 1998, cuando nos invadieron. Estaban los españoles y los americanos guerreando, ¿verdad?
Recientemente no lo hemos vivido aquí. Miseria, no lo hemos vivido, pero si lo viviéramos, ¿dudarías de tu fe? Porque tú eres como cuando tienes el cheque ahí chévere, qué bueno, todo está bien. Cuando el cheque se ve medio de, ay Dios mío, ¿qué va a pasar con mi cheque? Hermano, Dios nos llama a tener fe. Y mira lo que dice el verso 7, que a veces lo leemos y lo pasamos por encimita, que dice, el que pida sin fe, no piense que va a recibir absolutamente nada de Dios. Cuando tú ora con fe, ora creyendo, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Miren, una entrevista de trabajo, habían dos personas que iban a solicitar esa entrevista de trabajo. Eso pasó en verdad, eso es cierto, que yo lo supe. Y una de esas personas decía, pues yo trabajé en Nueva York, y trabajé en Chicago, y trabajé en San Juan, y trabajé en Ponce, y trabajé en la universidad tal, y trabajé en todos lados, y los entrevistadores dijeron, wow, qué inconstante es esta persona. A lo mejor la que estaba ahí decía, como he trabajado en tantos sitios, pues me van a coger en este, pero diste una mala impresión. Hombre o mujer de doble ánimo, que es inconstante. Es como en las iglesias. ¿Cuántos años tú llevas en la iglesia? Pues llevé 2 años en esta, 3 años en esta, 5 años en esta, 20 años en esta. No, 20 no, 20 es mucho. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermano, ten fe, seguridad. Y lo tercero que Santiago dice acerca de la fe, y esa fe que vas a pedir a Dios para que Dios te dé sabiduría, es el verso 26 del capítulo 2. Acompáñame al verso 26 del capítulo 2. Santiago 2, 26. Santiago hace una analogía, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, una fe que no busca la obrar en esa fe, es una fe que está muerta. Es una fe que no existe, punto, no existe. Entonces Santiago está diciendo que sí vas a orar por sabiduría, pero vas a esforzarte por la sabiduría y adquirir sabiduría de Dios. Volvemos de nuevo al verso 13 del capítulo 3, aquí mismo. Capítulo 3, verso 13. Cuando Santiago hace la pregunta, ¿y quién es sabio y quién es entendido entre vosotros? Pues ese que es sabio y que es entendido entre vosotros tiene que mostrar esa sabiduría por su conducta y con sus obras en sabia mansedumbre. Ser mansos, tener un carácter, que esa fe que nosotros tenemos, Dios te va a dar sabiduría, pero actúa en sabiduría. Porque en la medida que esa fe que tienes actúe en sabiduría, Dios va a darte la sabiduría que necesitas para todos los momentos de tu vida, momentos inesperados en tu vida, el mundo en que nosotros vivimos, las situaciones familiares, las situaciones económicas, las situaciones de futuro, las situaciones en la iglesia. Dios nos da la sabiduría cuando lo pedimos con fe. Concluyamos leyendo los versos claves de esta prédica. Capítulo 1, versos del 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Por favor, hermanos, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No se engañen a ustedes mismos.
No piensen, pues, quien tal haga que pida a Dios con duda, que va a recibir sabiduría y que va a recibir alguna cosa de parte de Dios. Porque el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Te pido que inclinas tu rostro en esta hora. Santo. Y que le pidas a Dios con fe, sin duda, que Dios te dé la sabiduría de lo alto. Que Dios te dé las herramientas y esa sabiduría para continuar el camino. Que Dios te dé la sabiduría para vivir en este mundo. Que Dios te dé la sabiduría para trabajar con los problemas matrimoniales, con los problemas de los hijos. Padre, en esta hora te damos gracias. Señor, necesitamos sabiduría. Esa sabiduría que Pablo habló, necesito a Cristo todos los días de mi vida, necesito a Cristo, porque Cristo es la sabiduría. Y quiero conocerte, oh Cristo, más profundamente, más intensamente en las Escrituras. Quiero cada día buscarte, porque al buscarte, oh Señor, tendré la sabiduría. Señor, esa sabiduría que habló Salomón, esa sabiduría de aborrecer el mal, esa sabiduría de tener temor de ti, oh Dios. Oh, yo quiero eso para mí, Señor, dame esa sabiduría y lo pido con fe. Yo creo, Dios, que tú me vas a dar ese temor tuyo y ese odio hacia el pecado. Necesito esa sabiduría, Señor. Oh Padre, mira como decía Santiago, esa sabiduría que no es animal, ni terrenal, ni diabólica, esa sabiduría que echa fuera todo celo, que echa fuera toda contienda, que echa fuera toda amargura. Oh Dios, necesito esa sabiduría, oh Señor. La sabiduría que es pura, pacífica, amable, mansa, sin incertidumbre, la sabiduría que es sin hipocresía, oh Dios. Señor, pedimos con fe, danos esa sabiduría. Necesitamos tu sabiduría. Santo. Padre, a todos mis hermanos y mis hermanas que están aquí presentes, los que están a distancia, dales esa sabiduría. Que vivamos, Dios mío, en medio de este mundo maligno y perverso, una generación maligna y perversa, podamos vivir, Señor, honrándote a ti antes que honrando a los hombres. Danos la valentía, Dios mío, de pararnos firmes y defender tu verdad. Danos la sabiduría, Dios, para lidiar con las cosas diarias. Los que estamos casados, danos sabiduría para lidiar con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, con nuestros esposos. Danos sabiduría a los que tenemos hijos. Oh Señor, danos sabiduría para lidiar con ellos, con sus problemas, con sus situaciones. Danos sabiduría a los que tenemos a nuestros padres vivos, para poder lidiar también con sus situaciones particulares, porque son ancianos, Señor, muchos de ellos. Padre, la iglesia, danos la sabiduría para hacer tu voluntad en la iglesia, Señor. La iglesia, Señor, no depende de nosotros, depende de ti. Es tu iglesia. Padre, danos la sabiduría para trabajar con tu iglesia. Danos la sabiduría, oh Señor, para trabajar con los que no te conocen, con nuestros vecinos que no te conocen, con nuestros compañeros de trabajo que no te conocen, con nuestra familia que no te conoce, con nuestras amistades que no te conocen. Necesitamos tu sabiduría. Padre, danos la sabiduría para, como pueblo cristiano, saber elegir y escoger a nuestros gobernantes. Necesitamos tu sabiduría. Te damos toda la gloria y toda la honra. Y lo hemos pedido creyendo que tú eres el que nos da no una poca sabiduría, sino nos das sabiduría en abundancia. Y nos da sabiduría sin reproche. Gracias, Padre. Y nos allegamos a tu presencia
En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.